Las medidas de dispersión nos sirven para hacernos una idea de cómo de separados están los datos dentro de la muestra. Por ejemplo, supongamos que tenemos estas tres muestras. Hemos anotado la nota de 16 alumnos de cada clase para saber si las clases son homogéneas y si podemos aplicar las mismas medidas en una clase que en otra. Vemos que la media es 5 en los tres casos. Y sin embargo vemos que tenemos tipologías de alumnos muy diferentes. Las notas no son las mismas en unas clases que en otras. Así que para distinguir qué está pasando en una clase y qué está pasando en otra, necesitamos calcular otras cosas. Vamos a empezar calculando el rango. El rango es... No, ese no. El rango... No, ese tampoco. El rango mide la distancia entre el mayor y el menor de los datos y se calcula simplemente restando. Por ejemplo, entre 0a el rango será 9 menos 1, es decir, 8. Entre 0b el rango será 6 menos 4, es decir, 2. Y entre 0c el rango será 10 menos 0, es decir, 10. Se ve que el rango es mucho más grande en tercero C que en tercero B y que tercero A está ahí a medias. Por tanto, la dispersión de las notas es mucho mayor en tercero C. La varianza mide la distancia media entre los datos y la media aritmética, es decir, cómo de separados están cada uno de los datos respecto de la media. Se calcula con una de estas tres fórmulas, pero nosotros solo vamos a utilizar la tercera, porque es la más fácil de calcular utilizando las tablas, pero son la misma fórmula tres veces. Para calcular la varianza utilizando las tablas, tenemos que ampliar nuestra tabla de frecuencias con dos columnas más, una con los cuadrados de los datos y otra con los cuadrados de los datos multiplicados por las frecuencias. En nuestro ejemplo, la tabla de frecuencias de tercero A es esta. Ahora completamos la columna de las x sub i al cuadrado, 1, 4, 64 y 81. Y ahora multiplicamos la columna de los x sub i al cuadrado por la columna de los f sub i y obtenemos esos datos, 3, 12, 192, 243. Ahora hacemos las sumas. La columna de las f sub i suma 12, la columna de las x sub i f sub i suma 60 y la columna de las x sub i cuadrada f sub i suma 450. Por lo tanto, la media es 60 entre 12, 5, y la varianza es 450 entre 12 menos 25, es decir, 12,5. Entre 0b, la tabla de frecuencias es esta. Calculamos la columna de los x sub i al cuadrado y nos queda esta de aquí. Ahora calculamos la columna de los x sub i al cuadrado por f sub i y nos quedan estos datos. Ahora sumamos las columnas. La columna de los f sub i suma 12, la columna de los x sub i f sub i suma 60 y la columna de los x cuadrado i f sub i suma 308. Por tanto, la media será 60 entre 12, que es 5, igual que en el caso anterior, y la varianza será 308 dividido entre 12 menos la media, que es 5 al cuadrado, es decir, 0,6. Los datos de tercero C son estos. Completamos la tabla exactamente igual que antes y calculamos la media, 60 entre 12, que vuelve a ser 5, y la varianza, 564 entre 12 menos 5 al cuadrado, es decir, 22. Es decir, en tercero A tenemos una media de 5 y una varianza de 12,5. En tercero B tenemos una media de 5 y una varianza de 0,6. Y en tercero C tenemos una media de 5 y una varianza de 22. Si solo miramos la media, parecen la misma clase, pero si miramos la varianza vemos que hay diferencias muy importantes entre ellas. La desviación típica se calcula con la raíz cuadrada de la varianza. La desviación típica se representa con la letra griega S, sigma minúscula. A veces, como la varianza es el cuadrado de sigma, se representa la varianza como sigma al cuadrado. ¿Por qué utilizamos la desviación típica y la varianza? Bueno, pues porque la varianza no tiene medidas. La varianza, si es 22 nada. No es 22 metros, ni 22 personas, ni 22 notas, nada. Mientras que la desviación típica sí que se mide en la misma unidad de medida que se miden los datos. En nuestro ejemplo, si estamos hablando de notas, la sigma también son puntuaciones. Por ejemplo,
En tercero A tenemos una varianza de 12,5 y una desviación típica de 3,5. La desviación son 3,5 puntos de la nota. En tercero B tenemos una varianza de 0,6 y una desviación típica de 0,77, es decir, 0,77 puntos de nota. Y en tercero C tenemos una varianza de 22 y una desviación típica de 4,6 puntos. Para comparar dispersiones de muestras distintas, utilizamos el coeficiente de variación, que es el cociente entre la desviación típica y la media. Se suele expresar en términos de porcentajes. Para entenderlo mejor, vamos a hacer nuestro ejemplo. En tercero A, la desviación es 3,5, la media es 5. Dividimos y nos queda 0,7, es decir, el coeficiente de variación es del 70%. En tercero B, la desviación es 0,77, la media es 5. Dividimos y nos queda 0,154, es decir, el coeficiente de variación es del 15,4%. En tercero C, la desviación es 4,6, la media es 5 y por tanto el coeficiente de variación es 0,92, es decir, una variación del 92%. Se ve claramente que en tercero C hay muchísima más variación que en tercero A, que también hay muchísima más variación que en tercero B. De hecho, el que menos variación tiene es tercero B.